Buenos días, queridos estudiantes. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Pidamos por nuestras mamitas. Estamos en el mes mariano, mes del Día de la Madre y también mes de la Salle. Encomendémonos para que nos bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. La primera competencia a trabajar en el área de religión va a ser construir su identidad como persona, y la capacidad cultiva y valora las manifestaciones religiosas. Nuestra segunda competencia asume la experiencia del encuentro personal con uno mismo. La capacidad transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario. El propósito de esta sesión va a ser interiorizar en la vida de San Juan Bautista de la Salle su llamada y su legado para el mundo, para cada uno de nosotros. Y el desempeño expresa su fe participando de las festividades propias de su comunidad, interiorizando el encuentro personal con la vida de San Juan Bautista de la Salle. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de San Juan Bautista de la Salle. Si bien es cierto, tú ya conoces algunos puntos, pero sencillamente para poder aclarar algunas ideas para que puedas realizar tu trabajo. Nació en Francia un 30 de abril del año 1652 y recordemos que vivió en la época de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, que trabajarás en algún momento en historia. Bien, otro punto importante va a ser que fue ordenado sacerdote a la edad de 27 años, casi muy joven, y se dice incluso que su vocación empezó a los 15 años. Bien, orientó a un grupo de maestros ya para animar escuelas parroquiales que con el tiempo se llamarán Escuelas de la Salle. Gracias al trabajo de los maestros llegaron peticiones de otros lugares, de otras ciudades, pidiéndole que abrieran en estos sitios. Otro punto que es bastante importante es el testimonio de los maestros, que hizo que muchos jóvenes de la época quisieran ser parte de esta gran obra de la Salle. Como puedes ver, estos 5 puntos importantes dicen mucho de aquel trabajo que realizó San Juan Bautista de la Salle. Pero así como tiene su historia, también vienen las épocas de decisiones que tú y yo prácticamente tomamos a lo largo de nuestra vida. Desde vestirnos, desde peinarnos, desde comer, etcétera. Y es algo que también cuestionó mucho a San Juan Bautista de la Salle en su época. San Juan Bautista de la Salle tuvo que vivir una decisión importante de desprendimiento en su vida. Uno, su canonjía, que prácticamente era un cargo importante en la iglesia, prácticamente vivía ya o tomaba decisiones a la par como el obispo y era consejero del obispo. Y una decisión importante es su patrimonio. Se dice que en el año 1684 y 1685 San Juan Bautista de la Salle donó prácticamente su patrimonio en alimentos, porque hubo una gran hambruna sobre el país. Su vocación, que había dicho que prácticamente nacía a los 15 años, pero Dios le tenía reservado algo muy grande y con él surge la congregación, el cual lleva el nombre de Instituto de los Hermanos de la Salle, ¿no? Y también conocido como las Sallistas, ¿no? Fue formada, este instituto de hermanos fue formado por laicos y algunos que abrazaron la vida religiosa y que consagraban su vida a Dios y a la educación de los niños más pobres. Junto con estas decisiones vino tiempos de dificultades, es decir, el primer encuentro fuerte que va a tener va a ser con las autoridades civiles, maestros civiles, sacerdotes de la época que no entendían el proyecto de San Juan Bautista de la Salle. Lo llevaron a juicio porque algunos de los alumnos de estas escuelas que regentaban estos maestros civiles se iban a las escuelas de la Salle. Y otro punto que por su organización y la gratuidad
tuvo que ir a tribunales donde lo condenaron. Y lo peor de todo es que fueron sus propios amigos, gente que no pensaba como él, y terminaron traicionándolo. Junto con estas dificultades y toda su historia, su biografía, también le llega el tiempo de su muerte. Y decimos que a los 68 años, un 7 de abril del año 1719, el Señor decide llevarse a San Juan Bautista de la Salle, pero su legado va a continuar en los hermanos que abrazaron esta congregación. Y es así que esta obra se va a extender desde el lado de Francia hacia Roma y luego posteriormente a otras ciudades. Una frase que resume prácticamente toda su vida fue: adoro en todo la voluntad de Dios. No fue un capricho, sino fue algo que él sintió dentro de esa llamada vocacional a realizar en medio de su sociedad. Y fue un boom para su tiempo. Y fue lo que él prácticamente nos dejó a cada uno de nosotros, y es lo que le llamamos su legado. Fue uno de los mayores impulsores de la educación popular, ¿no? Primero en Francia y luego al resto del mundo. Segundo, sus iniciativas, sus reformas pedagógicas transformaron el sistema de enseñanza de la época. Impulsó que los niños estudiaran en su lengua materna, es decir, el francés, cosa que antes se estudiaba en latín y en griego, y casi todos los libros estaban escritos en latín y una parte en griego, ¿no? Y ese fue un gran aporte que hizo San Juan Bautista de la Salle a la educación. Otro punto importante es que compuso libros desde formación religiosa, cortesía, no dirigido para niños, y libros de formación pedagógica y espiritual para los hermanos y maestros de la Salle. Fue canonizado ya por el Papa León XIII, un 24 de mayo del año 1900, y a los 50 años fue proclamado ya en Roma patrono de todos los educadores por el Papa Pío XII. Patrono universal, no es cualquier santo del cual recordemos su fecha conmemorativa, celebrativa, no, sino es patrón universal de todos los maestros. Los lasallistas en el mundo. Habíamos dicho que todo inició en Francia y luego se extiende a otras ciudades, y esto nos da a entender de que La Salle se encuentra en 82 países y se educan en sus aulas 1 millón de niños, jóvenes, adultos, y no solamente tiene colegios, sino hay universidades, hay institutos. Y como puedes ver tú en el gráfico, se extiende desde América del Norte, América del Centro, América del Sur, pasa a África, Europa, pasa al lado de la India, llega al lado de Oceanía, llegando hasta Australia. O sea, tú y yo pertenecemos a una gran familia educativa que tuvo y tiene sus logros más importantes y es un referente dentro de nuestra sociedad. La identidad lasallista. San Juan Bautista de la Salle, cuando inicia toda esta obra educativa, basa su identidad en el Evangelio y en las enseñanzas de la Iglesia. No puede haber divorcio, ¿no? 2. Se inspira toda su identidad lasallista ya en la herencia espiritual que dejó San Juan Bautista de la Salle y en la pedagogía que él reflejó y que él enseñó prácticamente a los futuros educadores, es decir, a los hermanos. Forma comunidades educativas cohesionadas desde la fe, la fraternidad y el servicio, y se extienden hasta el día de hoy. Y el maestro lasallista considera la educación como un llamado de Dios. Muchos de los hermanos de la Salle deberían estar enseñando en aulas, algunos lo hacen, pero por falta de vocaciones es que tienen que asumir algunos cargos importantes. A ver si te animas a ser hermano de la Salle. El escudo de la familia de la Salle se divide en 4 partes, está encuartelado en forma de cruz. En el segundo punto, los cuarteles primero y cuarto aparecen unas torres, ¿no?, sobre un fondo rojo, que significan la grandeza, elevación, asilo y a la vez vanguardia de la familia de la Salle. En el tercer punto, los cuarteles segundo y tercero, se ven los cheurones o estacas rotas sobre el fondo azul.
Esto se añade al escudo de armas y a los antepasados de la familia de la Salle. ¿Cuál fue el motivo que en el siglo IX, en Urgel, Cataluña, Joan Salla sufrió la ruptura de sus dos piernas defendiendo al rey Alfonso el Casto en un combate contra los sarracenos, y por eso es que se coloca, ¿no?, esa figura? Y cuarto punto, la divisa del escudo, indivisa manet, que significa lo unido permanece. ¿Cuáles fueron los valores que impartió San Juan Bautista de la Salle? Uno de los clave dentro de la educación de la Salle fue el trabajo bien hecho, el tema de la calidad, y la fe, la fraternidad y el servicio. Bien, por la fe concebimos la educación como una empresa de salvación. Creemos en un futuro trascendente, ¿no?, que va más allá. Por la fraternidad somos responsables de la educación, realzándola juntos y por asociación. Y por el servicio somos conscientes del servicio educativo a los pobres. Y ese fue el ideal, la vitalidad y el origen que le dio San Juan Bautista de las Salles a estas escuelas. ¿Cuál es el perfil del alumno lasallista? Es una persona de fe, una persona comunitaria, es una persona solidaria, es una persona trabajadora, es una persona responsable, es una persona honesta, pero busca formar en ti y en mí algo que es muy importante: la persona empeñada en su crecimiento y madurez espiritual, humana, en su capacidad de reflexión y autocrítica. Y eso es lo que creo que hace diferente a los colegios de La Salle de los demás colegios. Bien, el modelo educativo se entiende como un conjunto de actitudes, lineamientos, conductas que guían el proceso educativo. Y todo ese modelo educativo se basa en el Evangelio, en la filosofía del ideario lasallista que dejó San Juan Bautista de La Salle. Y aquí, para este modelo educativo, es muy importante la persona humana, la persona en su totalidad, ser que piensa, ser que ama, ser dialogal, una persona que se relaciona con los demás, que trasciende. La cultura, lo que cada estudiante piense, hable y haga de sí mismo y de su mundo, es decir, construir algo mejor. La educación, un proceso social que propicia en la persona humana su propio desarrollo, su crecimiento y su realización personal. Y los valores, que son el cimiento sobre el cual descansa toda la enseñanza de La Salle. El maestro lasallista es ministro del Evangelio en la educación, es decir, no puede faltar la oración en cada una de nuestras clases, ¿no? Es un facilitador del aprendizaje, es un mediador, ¿no?, del aprendizaje, es testigo de humanización, es un acompañante, como lo tenemos en el caso de tutoría, y es un investigador que se prepara, que procura hacer que sus clases sean de mucho provecho para cada uno de ustedes, de nosotros. Como puedes ver, San Juan Bautista de la Salle no es cualquier personaje, querido estudiante, y perteneces a un colegio que tiene una trayectoria mundial, que tiene toda una trayectoria y logros y frutos en la sociedad, personajes y los colegios. La pregunta que yo te voy a lanzar ahora es: ¿qué sientes tú por tu colegio? Eh, si te entrevistara, la pregunta que yo te haría sería también: ¿qué significa para ti estudiar en un colegio de La Salle? ¿Qué significa para ti pertenecer a la familia lasallista? Y a la par, te invito también a que seas parte de esta gran familia. Hoy La Salle, los hermanos de La Salle carecen de vocaciones, y sería ideal que tú seas parte de esta familia. Tal vez el Señor te invite a ser parte de esta gran familia. Recuerdo a una estudiante, exalumna de nuestro colegio, que hablábamos sobre el tema de la vocación y qué quieren ser, y dentro de sus planes ella quería estudiar ingeniería. Recuerdo esa parte, pero hoy está estudiando educación y educación inicial. ¿Qué le habrá motivado? No lo sé, pero de seguro que si ella tiene bien claros los objetivos, como San Juan Bautista de la Salle, puede revolucionar lo que es la educación. Ánimo, muchachos, saluden a sus mamás en casa, denle un abrazo fuerte, díganle
cuánto la quieren, cuánto la aman. El Día de la Madre no solamente es en este mes, sino todos los días. Viva Jesús en nuestros corazones.